propósito de la iglesia, ¿verdad? El hecho de la fe en Dios que usted tiene, está claramente definido en las Escrituras el resultado de eso. Lo primero es la reconciliación con Dios. ¿Pero qué implica eso? La reconciliación de nosotros con Dios. ¿Qué implica eso? Nos perdonan nuestros pecados. Perdonan nuestros pecados. ¿Pero para qué es eso? Para reconciliarnos con Dios. ¿Pero para qué es eso? Bueno, para que podamos tener herencia en el reino de Dios. Para que podamos vivir en la eternidad con Dios. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. El Señor lo pone así, de esta manera. Todavía no estoy en la predicación, estoy preparando sus mentes para que sepamos de qué se trata esto. No es de ser religioso, no es de tener una religión, no es de venir el domingo a la iglesia a cantar y adorar a Dios. No es ni siquiera de arrodillarnos y orar. Bueno, esas cosas hay que hacerlas. Pero ¿de qué se trata? Se trata de dónde pasaremos nosotros la eternidad. De eso que se trata. ¿Dónde pasaremos nosotros la eternidad? Y el Señor Jesús lo pone de la siguiente manera. Si tu ojo te es ocasión de caer, échalo fuera de ti. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo y échalo fuera de ti. Pues mejor te es entrar a la vida, entrar al reino, faltándote un ojo o siendo manco, que entrar con tus dos brazos y tus dos ojos en el infierno. La gente no quiere que le hablen del infierno. Dios es tan bueno que todos vamos para la gloria. Es así que dice la Biblia. Nosotros, mire, la gente no quiere que le hable del pecado, ni que le hable de tener una vida pura, de tener una vida consagrada, de tener una vida santa. La gente no quiere que le hable de eso. A la gente lo que le gusta es que Dios es bueno, Dios apapachado, Dios nos da, Dios nos sana, Dios nos resuelve los problemas económicos, Dios nos da casa, Dios nos da carro, Dios nos da buena salud. Bueno, eso es lo que la gente quiere que le diga. Pero también le decimos eso. Pero el propósito es que usted entre a la vida. Que usted pueda vivir para siempre en el reino de Dios. Porque ciertamente hay un fin. Ahora, eso tiene su orden. Eso tiene su regla. Y hoy yo le voy a hablar de una parte de eso, porque voy a hablar del reino. O seguimos hablando del reino, ¿verdad? Porque como dije, hablamos de la introducción. Hablamos de la introducción, creo que fue el último, donde hicimos el día de la comida. Amén. Pero fue una introducción. Hermanos, sean iglesia de Cristo. Yo tengo hoy para hablarles acerca del reino de Dios. Pero
hay un concepto, y entonces ya voy a comenzar entonces a hablar la palabra. Primero, para prepararle a ustedes que entiendan este cosito, abran su Biblia en Génesis, en el principio mismo de la creación. Génesis estas cosas que nosotros manejamos, los profetas quisieron manejarlo. Los profetas quisieron manejarlo, pero no lo tenían. Se le dio parte. Pero nosotros ahora tenemos la visión, estamos en unas mejores condiciones porque podemos ver completo, el panorama completo. Amén. Del programa de Dios de la salvación. Amén. Aleluya. El reino ahora, pero todavía no. El ya, el reino ya, pero todavía no. Esos son conceptos que uno lo ve en las escrituras. Vamos a suponer, ya nosotros hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque al perdonársenos los pecados y haber creído en Cristo, y siendo la salvación un regalo de Dios, ya tenemos vida eterna. Pero resulta que todavía no. Nos seguimos muriendo, nos seguimos enfermando, seguimos teniendo problemas. Hemos sido salvos en esperanza. ¿Hemos sido salvos cómo? Porque todavía este cuerpo nuestro no ha recibido la redención. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido glorificados. Pero cuando usted lee en las escrituras, dice que a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos los santificó, y a los que santificó, a estos los glorificó. Usted ha sido glorificado ya. Usted fue glorificado ya. Este cuerpo todavía se enferma y nos morimos. Pero para Dios ya está hecho. En Dios ya está hecho. ¿Entienden ahora lo que yo estoy diciendo del ya? En Dios ya eso está hecho. Pero el que se crea firme, mire que no caiga. Cuidad de vuestra salvación con temor. Amén. Entonces veámoslo aquí. En la creación Dios, Génesis capítulo 1. Voy a leer del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra,
sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Continuamos leyendo en el 29. Y dijo Dios: he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue como. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien. ¿Está hecho o no está hecho? Según hemos leído, ¿está hecho? Amén. Ahora vamos a ver. Vamos a leer. Vamos a entrar al capítulo 2 y veamos algo que hay ahí. Algunos dicen que hay dos creaciones, pero no. Es simplemente de entender qué hace Dios. El pensamiento de Dios. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien. Estos son los orígenes, verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que, oh, pero ya lo hizo, y ahora resulta que no, porque todavía no era sobre la tierra. Ya Dios lo había hecho. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Todavía no lo está diciendo el texto. ¿Lo leen? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 21, vamos a saltarnos ahí todo esto y vamos a irnos al 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de que ustedes puedan ver aquí? Que Dios pronuncia y crea, pero todavía no es. Hay un asunto de planeación en Dios. En Dios nuestra redención está completa. Pero hay cosas que tienen que irse desarrollando paso a paso. Entonces tenemos que entender lo que es cuando el Señor declara acerca del reino. Todo esto es para hablar del reino, ¿eh? Entonces vamos a irnos a Lucas. Capítulo 17.
Lucas capítulo 17, versículo 20. Estamos hablando del reino. De ya, pero todavía no. Ya el reino está entre nosotros, pero todavía no es completamente sobre la tierra. Eso se llevará a cabo cuando entre el reino milenial, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Entonces el reino será sobre la tierra. Dios es rey, Dios es soberano. Dios no está esperando un tiempo para que le den un reino. Dios es el rey, Dios es el soberano, Dios es el que gobierna el universo. Pero Dios tiene manera de actuar, y hay en la tierra un foco de resistencia, un lugar donde se ha levantado, ¿verdad?, rebelión contra Dios. Y es bueno entender que Cristo Jesús ha venido y no solamente ha traído una sola función, sino que Él cumple más de una promesa en Dios, de la que Dios le ha dado al hombre. Una promesa que Dios le dio al hombre fue cuando Adán y Eva pecaron. Dios habló diciendo: voy a levantar una simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza. Una herida de muerte en la cabeza implica una herida de muerte, aunque la serpiente, le heriría en el carcañar. Es una herida no de muerte. Pero hay una guerra. Entonces, desde el principio de la creación se pone allí una promesa que Dios la cumple. ¿Dónde cumple Dios esa promesa? En Cristo Jesús. Cristo es la simiente de la mujer. Si usted observa en Génesis capítulo 26, Dios, capítulo 1, versículo 26, usted ve que Dios le entregó todo el dominio, toda la administración de la tierra al hombre. Bien. Pero Adán perdió esa administración porque alguien se introdujo en el huerto y le engañó. Y lo que estaba bajo su posesión pasó a estar bajo la posesión de Satanás en la administración. Eso no quiere decir que se escape de la soberanía de Dios, Dios conoce y sabe. Hay cosas que Dios las permite. Hay la voluntad permisiva de Dios y hay la voluntad perfecta de Dios. Hay la declaración de decreto. Y cuando Dios decreta algo, eso se cumple. Amén. Pero hay otras cosas que son que Dios las permite. Amén. Entonces, Cristo es la simiente de la mujer. Por eso, allí, cuando Él está operando en la tierra, se le llama el Hijo del Hombre, porque representa a toda la raza humana, no solamente a los elegidos, sino representa a toda la raza humana.
y él obtiene nuevamente la administración y el gobierno del mundo. Lo dice allá Pablo en 1 Corintios cuando dice que Cristo es el segundo Adán. ¿Te ve? Pero todavía no. Todavía encontramos que no todas las cosas están sujetas a él. Notamos lo que dice aquí. Lucas capítulo 17. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo. Entonces, quiere decir que los judíos estaban esperando la manifestación del reino. Precisamente esa es una de las razones por las cuales los judíos todavía en masa no se han convertido. Porque ellos dicen, ese que vino no podía ser el Mesías, porque cuando el Mesías viniera, iba a establecer a Israel como cabecera de las naciones y de allí estaría estableciéndose el reino de paz sobre toda la redondez de la tierra. Entonces él vino, pero no se ve, sino que las cosas están así desde el principio. La gente andando en desobediencia. Entonces dice, ese no puede ser Mesías. Dicen los judíos, por eso ellos no se convierten. ¿Ah? Pero ellos tenían ese concepto. Fíjense la pregunta, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo, oigan lo que dice el Señor, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor está diciendo que el reino de Dios ya está ahí, en medio de ellos. Amén. ¿Por qué estaba ahí el reino en medio de ellos? ¿Por qué estaba el rey? El rey estaba ahí. Estaba ahí manifiesto el rey. Pero el mundo todavía está en rebelión. Pero ya el reino fue inaugurado ahí, con la venida de Cristo. ¿Qué reino? ¿Qué reino? El reino davídico, pero es el reino de Dios. El reino de Dios en la tierra. ¿Verdad? El rey estaba ahí, pero ese mismo rey nos dice a nosotros en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6 nos dice que oremos diciendo, vénganos. Bueno, si está, no tenemos que decir que venga. ¿Entienden cuál es la tirantez que hay entre la declaración de el reino ahora y el reino que se manifestará después? Amén. A ese reino que tú estás invitado a entrar, a ser parte de ese reino. Tú estás invitado en esta mañana a ser parte de ese reino. Amén. Si has creído en Cristo, si has recibido a Jesucristo en tu vida con corazón sincero, ya eres parte de ese reino, aunque te encuentres todavía en el mundo actual, pero ya eres heredero del reino, ya tienes derechos y privilegios que te fueron conferidos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces,
el Señor Jesús les aclara, fíjense, claramente le dice que el reino ha llegado. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o allí, porque aquí que el reino de Dios está, ¿verdad?, entre vosotros. Algunos dicen dentro de nosotros. Amén. Pero la verdad es que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bien, para que quizás me puedan ilustrar lo siguiente, puedan comprenderlo. La República Dominicana tiene hijos que son dominicanos, se llaman dominicanos los hijos de la República Dominicana, ¿verdad? No se habla de un reino, sino de una nación, porque no entramos ahí, pero cuando hay alguno de nosotros en España, ¿está representada allí la República Dominicana? Cuando corren allá y un individuo va y se gana la corona de oro, ¿qué decimos? ¡Los dominicanos! Cuando tenemos la muchacha esa que es corredora, hasta yo un día me emocioné mirándola correr. Que yo no soy muy dado a los deportes, pero ese día yo estaba allá, yo quería que ella ganara, empujada. Los dominicanos. Y una manera que tiene el gobierno actual es enviar embajadores a diversas naciones representando nuestra. Entonces allí están los dominicanos. Pues ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. El reino está presente. Amén. El reino está presente. Y el reino tiene, como dije anteriormente, tiene privilegios, tiene derechos que le han sido dados a causa de ser parte de ese reino. Gloria al Señor. Si nosotros vamos a Lucas mismo, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Qué le van a dar al niño que va a nacer del vientre de María? El trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces, ¿recuerdan allá en 2 Samuel 7 la promesa que le hace Dios a David? Pues se cumple esta promesa en el que nació, que es heredero al trono de David. Pero todavía él no se ha centrado en el trono de David. ¿Cuándo se cumplirá eso? Cuando Cristo vuelva en el milenio. Mateo 25:31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones.
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá los cabritos a su izquierda y las ovejas a la derecha. Ese juicio ahí es el juicio a las naciones. Amén. Juicio a las naciones. Bien, ahí no hay resurrección de muertos. Importante entender eso, Algunos confunden el juicio de Mateo 25:31. Lo confunden con el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 en adelante. Allí vuelven a la vida los muertos desde Adán hasta el último que vivió sobre la tierra. Pero aquí en Mateo 25:31 es un juicio a las naciones. Allí es un juicio individual del individuo y se abren los libros para juzgar a los individuos. Aquí se está juzgando a las naciones. ¿Recuerdan la ley que dice el Señor? Más de un sitio de la Escritura dice: porque de allí habrá de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces el juicio a los muertos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Juicio a los vivos, Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Bien, usted luego examina esas cosas más al paso en su casa, pero las debe digerir. Amén. Debe digerirla para que pueda comprender cuál es su esperanza, que no es algo que es un todo junto, no. Hay cosas que el Señor hace y que luego va llevándola por parte. Amén. Las declara y luego entonces vienen a ser. Entonces, claramente que el rey nació. El rey nació. Amén. Pero todavía no se ha sentado en el trono de David. Pero cuando él murió, resucitó, atravesó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Y es necesario que esté allí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Ahora, mire lo que dice Lucas 19. Una palabra que el maestro usa. Oyendo ellos estas cosas, refirió Jesús una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, noten, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿cuándo? Inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Te ve? Ellos pensaban que el reino sería manifestado inmediatamente, pero Jesús entonces les da una palabra y le dice: un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Cuál es ese país lejano? El cielo. Amén. Y luego que recibe el reino allá, recuerdan allá en Daniel que dice que el anciano de día, que vino uno con una piedra que fue cortada y que vino y recibieron los reinos del mundo, los santos del Altísimo, una piedra cortada no con mano, que representa al Hijo del Hombre. Amén. La Escritura tiene su orden que nos va enseñando. Entonces,
Aquí el Señor dice, se fue para recibir un reino, pero Él va a volver. Dice, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras Él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto Él, después de recibir el reino, mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber que había negociado con cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no pues pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Noten ahora el versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y quitarle la cabeza de sobre los hombros. La gente no quiere ese Dios. Amén. La sociedad moderna se creen que son mejores que Dios. Pero todo el que se rebela y que no quiere que el Señor gobierne sobre él, será echado en el lago de fuego y azufre. Todo el que quiera vivir en el mundo como que no hay Dios, aunque confiese que hay con su boca, pero quiera vivir de espalda a Dios. Hoy tenemos hasta iglesia de homosexuales. Bueno, déjeme no decir ahí para que pueda subir el video a YouTube, pues si no lo quitan. Gloria al Señor. Aleluya. Esto es lo que estamos viviendo, hermano. La gente no quiere ese Dios que es juez justo. Hay juicio, hay juicio. Entonces, pero Dios muestra su amor, su misericordia y su compasión, y nos ha dado una rama de olivo para reconciliarnos con Él. Atendámoslo, porque si usted no lo quiere recibir hoy como el Dios de amor, lo va a tener que recibir como juez. ¿Y sabe qué va a pasar? Que una rodilla le va a dar con la otra cuando usted esté delante de Él. Gloria al Señor. Dios es misericordioso. Dios es amor, pero también es gloria al Señor. Así es que mejor te es entrar a la vida que te falte un ojo o un brazo, y no que con todo tu cuerpo te echen en el infierno. Ya, pero todavía no. Para representar una evidente tensión en las Escrituras, ¿verdad?, entre el reino ahora y el reino que habrá de manifestarse. Podemos pensar en los siguientes ejemplos y aparente contradicción en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. No voy a leerlo. Primero, Jesús vino a deshacer las obras de Satanás.
Y lo hizo al morir en la cruz y luego resucitar, venciendo a la muerte. Pero Satanás y la muerte aún no han sido eliminados. Siguen operando en este siglo malo y no serán destruidos sino hasta la segunda venida de Cristo. Esto es así. No es Satanás el Dios de este siglo. No nos dice el libro de Efesios que nosotros tenemos lucha, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este sistema de cosas actual está bajo el gobierno y el liderazgo de Satanás, enemigo de nuestras almas. Ahora a Satanás le han ido quitando derechos y hay asunto legal. Cuando Cristo vino y nació a la edad de 30 años, Él ejerce el ministerio y Él envía a sus discípulos: vayan llevando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto. Amén. Entonces, una manifestación del reino es eso mismo. Se predica el evangelio del reino, que a través del mensaje de la muerte y crucifixión de Jesús, el hombre es reconciliado con Dios para que pueda heredar vida eterna, dejando Dios de lado todos nuestros pecados para que podamos tener entrada en su reino. Amén. Ahora el Señor no nos manda con las manos vacías. No le dice el Señor a sus discípulos: pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego entonces ustedes me serán testigos. Amén. Pero Él no nos manda con las manos vacías. Vamos con las herramientas que se nos otorga del reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros podemos orar unos por otros. Nosotros podemos orar para demandar que de Dios venga algún tipo de acción ante una situación dada. Porque el Señor dice que tiene ángeles que son ministradores en favor de los que serán herederos del reino de los cielos. No nos lo dice el libro de Hebreos. Entonces, el reino de Dios está presente, pero todavía no. Hay un momento en que el rey ha de venir. Gloria al Señor. En que el rey ha de venir. Y entonces establecerá el reino. Gloria al Señor. No podemos pensar que solamente se quede en el plano de lo espiritual. El que muere ahora, ¿verdad?, pasa al plano de lo espiritual, pero todavía no recibe su herencia. ¿Qué se le dijo a Daniel? Daniel, entra en tu reposo, reúnete con tus padres, pero te levantarás al final de los días para recibir tu heredad. Entonces, en el reino de Dios hay heredad. A veces nosotros nos contentamos pensando que todos somos iguales. En concepto de la salvación, sí, entramos todos al reino, pero cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho en el Señor. El trabajo de Dios no es en vano.
Claro que la salvación es un regalo, pero la recompensa hay que ganársela. El trabajo en el Señor no es en vano. ¿Soy yo demasiado interesado? Bueno, los apóstoles eran interesados. Le dijeron los apóstoles al Señor: Señor, mira, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor le dijo: yo les voy a dar a ustedes que se sienten en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Amén. Pero no hay nadie que deje padre, madre, mujer, hermano, hijo, por causa de mí, que no reciba 100 veces más ahora y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. En el reino de Dios hay orden, hay ángeles, hay serafines, hay querubines, hay arcángeles. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos estas cosas. El reino de Dios ha de manifestarse físicamente cuando Cristo vuelva en gloria. Se establecerá el reino aquí. Dice en Apocalipsis 5 que cantaban un cántico y en el cual decía: tú nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Hay gente que solamente ve en el reino en el cielo. Está bien, lo aceptamos, pero no es eso lo que nos dice las Escrituras. Bíblicamente Dios tiene un programa y ese programa se está desarrollando. Amén. Amén. Así es que yo tengo aquí muchísimas citas, pero no voy a darlas. El reino vino con Jesús. Él lo inició, pero al mismo tiempo está cerca y debemos orar para que venga. No solamente debemos orar para que venga, sino que nosotros debemos trabajar. Ya vimos lo de las minas, Hay uno que dijo: no, yo no necesito trabajar, déjame esconder esto para que cuando venga yo le entregue su cosa. Gloria al Señor. A ese lo agarraron y lo echaron con los de la tiniebla de afuera. Gloria, no le alcanzó ni para salvarse. Amén. Así que hay que trabajar en el reino. Amén. La salvación es un regalo, pero las premiaciones, las recompensas que tú haces, el trabajo que tú haces en el Señor no es en vano. El Señor va a recompensar. Dios nos bendiga.